Hola y bienvenidos a Incertidumbres. Yo soy Gesnubis y hoy te voy a hablar de pregunta de investigación para las investigaciones cualitativas. La pregunta de investigación representa el motor de toda investigación. Te ayuda a organizar las ideas que se desarrollarán en el planteamiento del problema o diagnóstico a investigar. Es el cuestionamiento central de un estudio el cual se pretende responder. Esta pregunta usualmente aborda un problema que, a través del análisis de los datos y la interpretación, es respondida en la conclusión de la investigación. Muchos trabajos no utilizan la pregunta de investigación, sino que plantean o exponen las ideas del problema a investigar. Sin embargo, para los novatos o los que se están iniciando en metodología, es importante practicar a través de la pregunta de investigación. Mi recomendación es que si estás iniciándote en la metodología para la investigación, comiences realizando la pregunta, ya que de ella derivará el problema. Para la investigación cualitativa debes considerar lo siguiente. Número 1. Tener claridad en el tema que quieres investigar y el alcance de tu investigación. Tomemos los alcances más comunes como explorativa. Implica examinar un tema poco estudiado. Descriptiva. Describe el fenómeno de estudios y no necesita relacionar variables. Explicativa. Le permite al investigador explicar y que se familiarice con el tema que se va a examinar y diseñe teorías que permitan probarlos. Número 2. Apóyate con investigaciones actuales sobre el tema que te inquieta. Así sabrás la situación actual del mismo. Número 3. Delimita el tema. Cuando iniciamos con muchas ideas sobre una investigación, generalmente el tema se vuelve muy amplio, lo que lo hace poco investigable o alcanzable. Se debe limitar ajustándolo a las realidades de tu entorno. Ejemplo. Si tenemos un tema sobre la contaminación ambiental y pensamos en esta posible pregunta de investigación, ¿cuáles serían los efectos ambientales en las playas debido a la contaminación de los mares? La pregunta resulta muy amplia, muy general y seguramente poco investigable o alcanzable. Se debe entonces de llevarla a lo particular, delimitándola a tu entorno más cercano, como cuáles serían los efectos ambientales en el sector X debido al caño que los rodea. Se observa que la pregunta delimitada hace la investigación alcanzable, realizable, accesible para el investigador. Número 4. Puedes hacer varias preguntas para que al final las analices y te quedes con la que mejor plantee tus ideas. Número 5. Evalúa la solidez de la pregunta. No es igual preguntar ¿cuántas tortas hay en la panadería X? Que preguntar ¿cómo son las tortas de la panadería X? La primera pregunta cuantifica, mientras que la segunda indaga sobre las características cualitativas. Estructura de la pregunta de investigación. Número 1. Iniciar con una frase de interrogación que dependerá del alcance que le quieras dar. Alcance explorativo. Estas preguntas son abiertas y deben evidenciar la investigación de áreas nuevas o poco estudiadas. La pregunta debe estar dirigida a identificar patrones, relaciones o temas que puedan justificar la investigación. Puedes iniciar con las siguientes frases como ejemplo: ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es? Y así tendríamos como ejemplo cómo utilizan los adolescentes las redes sociales para desarrollar sus personalidades. ¿Qué factores contribuyen a la motivación académica de los estudiantes a distancia en el Instituto X? Alcance descriptivo. Estas preguntas pretenden ofrecer una descripción detallada del fenómeno estudiado. Suelen comenzar con ¿qué? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Cuáles? Tenemos como ejemplo las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las experiencias de los estudiantes universitarios en su proceso de inducción? ¿Cómo perciben los profesores la implementación de la inteligencia artificial en el aula?
Alcance explicativo. Estas preguntas profundizan en las razones o explicaciones de un fenómeno o comportamiento objeto de investigación. Suelen comenzar con cuáles, cómo, por qué. Como ejemplo, tendríamos las siguientes preguntas. ¿Por qué algunas personas adultas se resisten al uso de la tecnología? ¿Cómo perciben, afrontan y eligen su estilo de vida las personas que han cambiado de género? Las preguntas deben incluir variables o categorías, contexto y complementos. De ser necesario, responde tentativamente a la pregunta de investigación con una o más hipótesis cualitativas. Puedes ver en este enlace cómo hacer las hipótesis cualitativas. También están las preguntas para investigaciones con alcance comparativo. Estas preguntas buscan comparar dos o más grupos para determinar similitudes y diferencias entre ellas. Estas preguntas deben incluir palabras alusivas a comparar, contrastar o diferenciar. Ejemplo, ¿cuáles son las similitudes y diferencias en los métodos didácticos del proceso de enseñanza y aprendizaje? Preguntas para investigaciones con alcance interpretativas. Estas preguntas van dirigidas a comprender cómo los individuos o los grupos sociales objeto de estudio dan sentido a sus experiencias, acciones o contextos. Por ejemplo, ¿qué sentido dan los supervivientes del terremoto X de la ciudad X a la lucha por la vida? Para finalizar, podemos concluir que estas preguntas muestran los distintos tipos de investigaciones comunes bajo el método cualitativo. También demuestran que la investigación cualitativa puede abarcar una amplia gama de temas. Este tipo de preguntas de investigación tienden a orientarse hacia el análisis inductivo, que describe un concepto en profundidad o desarrolla una nueva teoría de la misma manera. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, regálame un me gusta, comparte, comenta, porque de verdad que me ayudarías un montón. Hasta la próxima.